La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús en Nazaret, segunda y última parte. Mas volvamos nuestra mirada a la vida abnegada de puro amor y santa caridad que vivió Cristo en este destierro. Aunque su vida de apostolado fue un martirio para aquella alma sublime, donde el fuego de su amor espiritual encendía la razón de la verdad eterna a todos aquellos que con buena voluntad a él se acercaban. Pero la triste realidad fue que eran pocos los que en espíritu y verdad a él se entregaban. Pues sucedió lo que Jesús ya sabía, puesto que cuando hubo leído el pasaje infalible del profeta Isaías, enrollando el libro, lo devolvió al servidor y se sentó. Lo que Cristo había leído se cumplía al pie de la letra, mas aquellos hombres que estaban allí presentes no lo querían reconocer, pero en su conciencia le marcaba que su deber era presentar la verdad desnuda de quién era él, para que nunca pudieran decir aquellas mentes cerradas que no se les había comunicado con toda claridad que Cristo era el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Por eso todos los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él, esperando lo que sus miserias no les dejaron comprender. Querían sabiduría del Maestro, pero a sus conveniencias, no por la pureza, perfección y justicia que Jesús les traía, y mucho menos lo aceptaban por haberlo visto crecer en medio de ellos, aunque solo vieron a su cuerpo, a su alma no la vieron jamás. Todo y con ello, cuando Jesús les hablaba las verdades eternas, lo aprobaban y se maravillaban de aquellas palabras llenas de sabiduría, como de una gracia sobrenatural que les hacía sentir en el fondo de sus almas algo desconocido para ellos, pero que les elevaba al espíritu dentro de una paz y dicha inefable, a la que sus mentes y sentimientos se encontraban en esferas de perfección angélica, donde vislumbraban en parte la grandeza como perfección sublime de las virtudes supremas del Creador. Mas por desgracia de los habitantes de Nazaret, que después de tantas pruebas sobrenaturales como habían vivido, cuando presentó la pura verdad del pasaje de Isaías que había leído, diciéndoles que en aquel día se cumplía la escritura que acababan de oír, se turbaron la mayoría interiormente y se decían entre sí: ¿no es este el hijo de José que nosotros hemos visto siempre trabajando la madera? Mas Jesús, viendo la turbación de sus corazones, les dijo con paz y seguridad, para que se dieran cuenta de lo cerrado que tenían sus mentes, como el extravío y confusión que llevaban, puesto que no veían ni comprendían la poderosa luz de vida sin fin que tenían delante, y que les estaba iluminando sin cesar. Por ello les dice de esta manera: de seguro que me diréis este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Todo cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo aquí en tu pueblo. Jesús sufría en gran manera al contemplar a aquellos seres que habían alternado materialmente con él durante toda su vida y no les podía hacer comprender la eterna verdad de quién era él y a lo que había venido a la tierra, debido a su ignorancia y rebeldía como incredulidad y falta de fe en su divino ser. Jesús no podía realizar, ni ellos eran dignos de presenciar, los prodigios y milagros que había hecho en otros pueblos y ciudades. Por eso el Maestro, para demostrarles tal verdad irrefutable, les presenta con santa claridad lo que sucedió en la vida de Elías y Eliseo a imitación de lo que estaba pasando allí con ellos, revelándoles con palabras textuales: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Exponiéndoles a continuación: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses sin llover, sobreviniendo gran hambre sobre la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, para que se refugiara en su casa por mandato de Dios, y con los milagros que hizo Elías, bajo el poder del Altísimo, pudieran sobrevivir él, la viuda y su hijo, que habiendo muerto, Elías lo resucitó de los muertos. Y esa mujer, todos sabéis, que no era israelita. Queriéndoles decir con ello Jesús que en aquella época de sequía tan difícil, conseguida por la petición del profeta de Dios, por el incumplimiento de la ley del pueblo, Dios no se valió de ninguna mujer israelita para que el profeta Elías se refugiara en su casa y no le faltara el sustento de su cuerpo y no se muriera de hambre. Los de Nazaret,
Al oír tal referencia se enojaron en gran manera, porque se dieron cuenta que Jesús les acusaba como a incumplidores del pueblo de Dios de aquel tiempo. Mas al momento les presenta otro caso en la historia de Israel semejante en significado, diciéndoles: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elisi, y ninguno de ellos fue limpio por virtud del profeta, sino el sirio Naamán, que no era israelita. Con ello Jesús les mostraba que en los primeros tiempos de profetas ya habían sido más dignos de la gracia de Dios aquella viuda y aquel sirio que eran gentiles que no los hijos de su pueblo. Y ante la nueva narración se llenaron en cólera cuantos estaban en la sinagoga, menos aquellos pocos sencillos y humildes que, maravillados de la razón como amor y caridad de sus palabras, con su mente limpia reconocían la verdad de todo cuanto había dicho. Mas no sucedió así con los jefes de la sinagoga, los escribas y fariseos, como también con los más degenerados que, irritados y encendidos con odio y venganza por la maldad de Satanás, se alzaron en gritos contra el Hijo de Dios todos los malvados que allí había, y sacando a Jesús fuera del templo, lo cercaron y acusaban con toda clase de insultos y atropellos. Mas luego, con golpes y empujones, lo llevaron fuera de la ciudad, rugiendo de rabia, con deseos diabólicos de quitarle la vida, puesto que subieron a Jesús a la cima más alta de la montaña en que estaba enclavado el pueblo, en la que por detrás había un precipicio muy profundo, pues lo querían despeñar por allí. Aquellos hombres que llevaban al maestro vociferaban cual hienas rugientes, sin duda alguna instigados y poseídos por legiones infernales, que se valían de aquellos desalmados para quitar la vida de aquel que, lleno de luz y virtudes, no dejaba a los demonios en paz ni de noche ni de día. Mas no habiendo llegado la hora de Jesús, y estando el poder del Altísimo con él, aquella muchedumbre airada y degenerada, invadida y llevada por las hordas satánicas, al llegar a la cumbre de la montaña donde estaba el precipicio por el que querían despeñar a Jesús, se formó entre ellos una confusión grande que no se entendían, puesto que no había ninguno que tuviera noción de sí mismo, y reconociendo Jesús en aquellos momentos la gracia y poder de su Padre que lo protegía y liberaba, miró con gran tristeza la demencia que se les había apoderado, como la maldad de soberbia que anidaba en aquellos desdichados hombres, y se fue el maestro de en medio de ellos sin que ninguno se diera cuenta. El Hijo de Dios ya lejos de aquel lugar, los discípulos se volvieron a juntar con él, y como si nadie hubiera pasado, el maestro continuó su apostolado recorriendo pueblos y aldeas, enseñando las verdades eternas, como la penitencia y el arrepentimiento, para que se apartaran de todas las cosas que perjudican al alma y tuvieran una sana contrición de todo su mal proceder, siguiendo aquel camino santo que él les marcaba y que llegaba hasta el cielo infinito, donde caminando por él podrían recuperar aquellas virtudes perdidas que, como sabemos, nos han de elevar un día limpios y puros en presencia del Creador. El Divino Maestro presentaba en primer término a sus hermanos los 10 mandamientos que había entregado a Moisés a los hombres como ley universal de Dios, para que todos los seres de la tierra, cumpliéndolos, fueran salvos. Mas luego el perfecto, el único Salvador de la tierra, los iba desgranando y cumpliendo la perfección, extrayendo de ellos nuevas joyas de virtud suprema que daban y dan gran fortaleza de espíritu al ser desterrado, para penetrar en el misterio insondable del Creador, en la que una de estas joyas, y como más destacada, es el Sermón de la Montaña, donde el Maestro de los Maestros iba presentando por todas partes las enseñanzas angélicas de su sublime y eterna doctrina, iluminando a las almas de este destierro para que vieran y comprendieran la verdadera luz de vida que él les entregaba y nunca jamás anduvieran en tinieblas. Mas para dar testimonio que su palabra era verdadera, bajada de lo alto, y el demonio no pudiera confundir a nadie, Jesús obraba aquellos portentosos milagros que nadie de este mundo había podido realizar, curando con ello a todos los enfermos y posesos que a su paso se cruzaban, implorando piedad al Hijo de David. Y después de haber apostolado el Maestro la mayoría de los pueblos de Galilea, de nuevo llegó a Cafarnaún, de donde había salido tan precipitadamente,
y en cuanto se enteró la ciudad del retorno del Redentor, prestos le llevaron enfermos para que los sanara, llenándose enseguida la calle de los pecadores, de curiosos, para poder presenciar los milagros del Hijo de Dios. La paz de Dios reina entre todos.